El viento se movía como un susurro por los callejones vacíos del pueblo minero de los Apalaches, arrastrando hojas quebradizas por las aceras agrietadas. El pueblo había vivido una época ruidosa, ecos de motores, risas, picos resonando en las colinas, pero ahora solo el silencio y el viento acompañaban los letreros oxidados y las ventanas cerradas. Eli Davis se ajustó aún más el cuello de su camisa de franela, mientras el vapor emanaba de su termo desportillado de café negro. Sus botas crujían como un reloj sobre el sendero de grava. Siguiendo el rastro hacia la vieja mina, había recorrido este camino durante 15 años, primero como capataz, luego como cuidador, y ahora como un hombre sin ningún otro lugar donde estar. La mina se alzaba frente a él, hundida e inmóvil. Eli se detuvo ante la puerta oxidada, con la mirada fija en la entrada derruida. Los recuerdos le pesaban. Casi podía ver los rostros de los hombres que compartían ese camino con él. Exhaló lentamente. Ese dolor se había convertido en su compañero diario desde que Marta falleció hacía 3 inviernos, y los niños dejaron de llamar. La mina no era lo único que se sentía abandonado. Un ladrido bajo. Un eco entrecortado atravesó el frío. Eli se quedó paralizado. No era fuerte, pero sí claro. Un ladrido. Luego silencio. Luego otro. Apagado y distante, como si surgiera de la tierra misma, giró bruscamente hacia la entrada de la mina. Con el corazón acelerado, mientras el viento parecía callarse. Ahí estaba de nuevo un ladrido. Seguido de un gemido. No era salvaje, no era distante, era desesperado. Eli dejó el termo sin mirar. La corteza no venía del bosque. Venía del interior de la mina, no lo creía. Sus pies se movieron. Antes de que su mente lo captara. Quizás eran los años de entrenamiento. Quizás era la soledad. Quizás era algo más profundo. Fuera lo que fuese. Ya estaba a medio camino de la entrada cuando se dio cuenta de que no había cogido una linterna. El aire cambió en cuanto pisó las vigas de madera desmoronadas. Olía a tierra, metal y recuerdos. Su mano se deslizó por la barandilla, solo para estabilizarse, no por miedo a caer, sino por la repentina oleada de recuerdos. Aún sentía el estruendo del último derrumbe, como la tierra se había tragado vivo a su amigo Sam. Las paredes no se habían movido desde entonces, pero tampoco habían perdonado, y Eli se quedó quieto. El ladrido volvió a sonar, más cerca ahora. Y ya no era agudo, era irregular, herido, un grito más que un sonido. Se quedó sin aliento. Algo estaba vivo allí abajo, atrapado. Asustado, y por primera vez en mucho tiempo, Eli sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. Una sensación de propósito. Tal vez incluso de conexión. Se giró lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. No había un camino claro. Ningún plan claro. Solo ese sonido y una profunda certeza de que alguien lo necesitaba. Se adentró más en la mina. Con la voz temblorosa, mientras gritaba suavemente, «Estoy aquí, muchacho. Espera». El aire frío se densificó a medida que Eli descendía a la boca de la mina. No era solo el frío, sino la presión. Como si la propia montaña contuviera la respiración. Las vigas sobre él crujieron levemente. Como si la perturbación les molestara, las botas de Eli rasparon el viejo sendero. Su linterna parpadeó una vez antes de encenderse. El haz de luz barrió polvo, cables viejos y cajas rotas. En algún lugar más adelante había movimiento. O lo había imaginado. Volvió a susurrar, «Está bien. Ya voy». Su voz rebotó en las paredes de piedra como la de un extraño. Entonces, allí, la luz se posó en unos ojos. No brillaban. No eran salvajes. Solo observaban, asustados, inmóviles. El perro estaba atrapado entre vigas caídas y rocas astilladas, con su pelaje canela manchado de tierra y una pata trasera retorcida. Un gemido bajo escapó de su garganta, apenas audible, pero desgarrador por el dolor. Esta vez, el pastor alemán no ladró. Simplemente se quedó mirando como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir, y Eli se arrodilló lentamente, apretando la linterna con más fuerza. «Bueno. No eres lo que esperaba aquí abajo», murmuró. Las orejas del perro se movieron. Pero no se movió, y Eli observó los escombros. Las viejas vigas de soporte debieron de haberse derrumbado durante alguna de las lluvias recientes. Los escombros habían caído justo por debajo de la columna vertebral del perro. Un movimiento en falso y toda la sección podría derrumbarse de nuevo. Se le encogió el estómago. Tenía la pata hinchada. Max aún no sabía el nombre. Pero en su cabeza ya era Max, estaba atrapado. Y estaban solos, «Todavía no puedo llegar a ti», dijo Eli en voz baja, parpadeando con fuerza ante la frustración. «Pero lo intentaré». Dio un paso atrás y agarró su radio bidireccional. Mientras escuchaba un siseo estático, mientras presionaba el interruptor. «Unidad 3 a la base. Necesito voluntarios en el Pozo Norte». Se reportó un derrumbe. El perro está atrapado. Podría estar inestable.
No hay respuesta. Le apretó los dientes y lo intentó de nuevo. Esta vez marcando directamente a unos viejos amigos que alguna vez compartieron estamina con él. Soy Eli. Te necesito. Por favor, una vez hecha la llamada, se sentó en una roca cercana, con la linterna fija hacia el pastor. No te dejaré. Prometió. El pastor permaneció en silencio un rato. Eli abrió el paquete de cecina que guardaba en el bolsillo de su abrigo y arrojó un trozo con cuidado sobre los escombros. Aterrizó cerca de las patas delanteras del perro. Tras una larga pausa, el pastor lo olió y lo atrajo hacia sí. Eso es todo, lo animó Eli. ¿Aún te queda fuerza para luchar? Siguió hablando. Sin hablar de nada en particular. El clima. El silencio. El hecho de que solía traer a su viejo Beagle allí cuando revisaba las bombas de la mina. El pastor escuchó. O al menos, no se dio la vuelta. Mientras Eli ajustaba la luz, vislumbró algo bajo el pecho del perro, cuero, medio cubierto de polvo. Un collar. Se inclinó con cuidado. Inclinando la luz. La etiqueta estaba doblada y rayada. Pero un nombre seguía grabado. Max. Eli parpadeó. Había algo en ello, una opresión en el pecho, no exactamente dolor, pero tampoco paz. Max dijo en voz alta, tanteando el nombre como si fuera el adecuado. El pastor levantó ligeramente la cabeza, lo justo para mirarlo a los ojos. En esos ojos, Eli vio más que miedo. Vio dolor, ese que se asienta en los huesos y solo se aquieta. Nunca se achica. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo cada mañana desde que Marta falleció, desde que su casa se vació, desde que dejó de creer que algo pudiera volver a sorprenderlo. ¿Llevas mucho tiempo esperando, no? Preguntó Eli y el perro no respondió. No hacía falta, los minutos se convirtieron en una hora y Eli seguía esperando. El sonido de pasos lejanos aún no se oía, pero no se movió. No miró su reloj, el frío ya no importaba. El silencio tampoco. Max no apartaba la vista de Eli. Y Eli seguía hablando, contando historias que no había contado en años. Sobre sus hijos, sobre Marta, sobre cómo, a veces, quienes deberían haberse quedado simplemente no lo hicieron. Y de alguna manera, a pesar de todo, los dos se mantuvieron unidos, no con cuerdas ni palabras, sino con algo más firme: fe. Las horas se alargaban, espesas y frías, como si las paredes de la mina intentaran atrapar el tiempo mismo. El equipo de rescate se retrasó, el clima, el equipo. Algunos hombres vivían 2 pueblos más allá. Eli no se inmutó. Se quedó junto al borde irregular de los escombros donde Max yacía atrapado. Su linterna se estaba apagando. Sin comida, sin abrigo extra. Solo él, el perro y la oscuridad que parecía respirar a su alrededor. No se había movido desde que dejó la radio. Cuando un miembro de la tripulación le llamó y le dijo que fuera a calentarse al camión. Eli solo murmuró: «Está solo. No lo dejaré así». El pecho de Max subía y bajaba lentamente y su cabeza se movía de vez en cuando al oír la voz de Eli. No había ladrado en horas. Y Eli no había dejado de hablar. A la 5ª hora. Un minero más joven llegó con suministros: manta, agua, linterna de campaña y bocadillos. Eli no dio las gracias. Solo asintió. Se arrodilló de nuevo junto a Max y colocó con cuidado la manta doblada junto a los escombros para amortiguar el frío que se filtraba del suelo de piedra. Vertió un tapón de agua en una tapa de plástico y la acercó al alcance del perro. Max lo olió y luego bebió con tragos suaves y vacilantes del bolsillo de su abrigo. Eli sacó una armónica pequeña y desgastada. No la había tocado desde el funeral. Le temblaba la mano al llevársela a los labios. La primera nota crujió. La segunda se deslizó con más suavidad. Una melodía grave y errática se deslizó por el túnel, mitad canción de cuna, mitad recuerdo. Max levantó ligeramente la cabeza al tranquilo. Chico, susurró Eli entre versos. Solo un poco de ruido, para que no te sientas tan solo. Max no se inmutó ante el sonido. De hecho, la tensión en su cuerpo disminuyó lentamente. Su cola no se movió, pero tampoco se adelantó. Sus orejas se movían nerviosamente hacia la música, como un niño al que le cantan para dormir. Eli se acercó aún no a su alcance, pero sí más cerca, y siguió tocando, dejando que la armónica hiciera lo que las palabras no podían. No sabía si Max lo entendía, pero en ese momento de silencio no importaba. Estaban allí, juntos, vivos. La melodía que Eli tocaba no era casual. Era una que Marta solía tararear mientras se pillaba el pelo o cuando alimentaba a su Beagle. Daisy, de esa perra, había muerto 3 años antes que Marta, y Eli no había querido otra desde entonces. Aún podía oír la risa de Marta mientras Daisy saltaba a la cama con las patas embarradas. Amaba a los animales tanto como a las personas, quizás más. Eli cerró los ojos mientras la armónica le devolvía esos recuerdos: cocinas cálidas, huellas de patas embarradas y una mujer cuya voz calmaba las tormentas.
Lo siento, Martin susurró entre murmullos musicales, no te salvé, pero quizá pueda salvarlo. Cuando Eli abrió los ojos, el hocico de Max estaba presionado suavemente contra una viga, sus ojos suaves, entrecerrados pero observando lentamente, sin hacer ruido. Eli extendió una mano entre las rocas rotas, con cuidado, con la palma abierta, sin intentar agarrar sino simplemente abrecerla. Por un momento no pasó nada. Entonces Max movió la cabeza, lenta y tensamente, y apoyó la nariz contra los dedos de Eli. Eli tragó saliva con fuerza, no fue solo un toque. Fue una respuesta, un temblor repentino recorrió el túnel, bajo y breve, pero potente. Polvo suelto llovía de las vigas superiores. Una tubería crujió en lo profundo, y Eli se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado, y dejó caer su linterna. «Quédate abajo», gritó instintivamente. Max dejó escapar un ladrido agudo, el primer sonido en horas, una advertencia, un reflejo del propio miedo de Eli, cuando el estruendo pasó. El silencio regresó como una ola rompiente. Eli exhaló, jadeando. Max gimió. Suavemente, Eli se arrastró de vuelta hacia los escombros. «¿Sigues conmigo, chico?». Un cansado golpe de cola respondió. El equipo de rescate había llegado a la primera cámara. Sus voces rebotaban débilmente en las paredes de piedra, seguidas del raspado de herramientas y el sonido metálico. Eli se reclinó, escuchando, pero su mente se desvió, no hacia Max, sino hacia la última vez que un túnel se derrumbó a su alrededor. Él había sobrevivido. Sam no. La culpa lo había acompañado, incluso cuando nadie dijo que era su culpa. Más tarde, cuando Marta enfermó y los médicos no pudieron hacer nada, Eli sintió esa misma impotencia. Y de nuevo, cuando los niños se fueron, demasiado absortos en sus propias vidas como para llamar. En lo más profundo de él, creía que estaba condenado a perder a sus seres queridos. A medida que la tripulación se acercaba y las voces se hacían más fuertes, Eli mantuvo una mano en la viga junto a Max y la otra apretada en su regazo. No estaba seguro de que lo asustaba más. La idea de que Max no lo lograra o la idea de que salvar a Max podría permitir que algo dentro de él sanara y no se sentía preparado para enfrentarlo. Miró al pastor y no vio una víctima, sino un espejo herido, esperando. Vale la pena salvarlo. Max se movió de nuevo, luchando contra la incomodidad. Con los ojos alerta y todavía fijos en los de Eli, no gritó. No, gimió, simplemente aguantó. Despertó algo feroz en Eli, algo soterrado y silencioso, como un carbón prendiéndose fuego. Si este perro, herido, acorralado y congelado, no se había rendido. ¿Qué derecho tenía él a hacerlo? He estado solo demasiado tiempo, dijo Eli en voz alta, apenas un susurro. Max parpadeó lentamente, y por primera vez. Eli vio más que dolor en esos ojos. Vio resolución, un grito resonó por la mina, la última barrera está casi despejada. Eli se acercó más y tocó suavemente el hombro de Max. ¿Oyes eso? Ya vienen. Su voz se quebró de aguanta. Max, solo un poquito más. La luz empezó a filtrarse por las grietas de los escombros. El zumbido de la maquinaria, el roce de las herramientas. Ya casi era la hora. Pero Eli no se movió. Se quedó donde estaba, con la mirada fija en el perro. Esto no fue solo un rescate, fue redención. El primer sonido fue un crujido bajo, agudo y repentino. Entonces la mina tembló. Un temblor profundo y continuo recorrió el suelo bajo ellos como una bestia que se revolviera en sueños. El polvo estalló de las paredes. Eli se abalanzó instintivamente sobre Max, protegiéndolo con su propio cuerpo, mientras las rocas caían y el acero crujía por encima. Los rescatistas cerca de la barrera gritaron y se dispersaron cuando una viga se quebró y cayó, estrellándose contra el suelo a menos de 3 metros de donde Eli había estado parado. «Atrás», gritó alguien. Pero Eli no se movió, no podía. No mientras Max temblara debajo de él. Un joven Taylor, el más nuevo en el equipo de rescate, resbaló al inclinarse el suelo bajo sus pies. Una tabla suelta se desplomó desde arriba. Dirigiéndose directamente hacia su espalda, Eli no pensó. Se apartó de los escombros y se lanzó. El impacto lo dejó sin aliento mientras cubría a Taylor con su propio cuerpo. La tabla se estrelló junto a ellos, astillándose contra el suelo de piedra. Taylor jadeó. «¿Señor Davis?» «Estoy bien», murmuró Eli, haciendo una mueca, «pero la próxima vez». «Agáchate más rápido», detrás de ellos. Max gimió, un sonido agudo y doloroso que hizo girar la cabeza de Eli. Todavía estaba atrapado. Todavía estaba en peligro. Y el tiempo de Eli se estaba acabando. Tras el temblor, volvió el silencio, pero no era apacible. Era de esos que te erizan la piel. De esos que saben que otro colapso podría sobrevenir en cualquier momento. Los hombres se quedaron paralizados, respirando con dificultad. Cubiertos de polvo, Eli se recostó contra una viga. Con el corazón latiéndole con fuerza, cada músculo de su cuerpo vibraba de adrenalina.
pero no era por él mismo por quien se preocupaba. Max no se había movido mucho, respiraba entrecortadamente. Su pata, retorcida y hinchada, se veía peor que antes. Había llegado hasta allí, pero por los pelos, si se detuvieran ahora. Si se fueran, no sobreviviría al próximo terremoto. Quizás tengamos que retroceder, dijo alguien en voz baja. Uno de los mineros mayores. La estructura no es estable, y Lai se volvió hacia ellos. ¿Entonces lo dejamos? Nadie respondió. Otra voz añadió, estamos atrapados aquí y no le somos útiles a nadie. Eli apretó los puños. Comprendía el riesgo. Había visto hombres enterrados en esos túneles. ¿Pero irse ahora? Después de que Max se hubiera resistido tanto tiempo, su voz se quebró. Ha esperado 12 horas. Solo. Con dolor. Y nunca se rindió. Sus ojos recorrieron a la tripulación. No le hagas esperar por nada. Eli se puso de pie. Lentamente, le dolía el cuerpo por la zambullida, los años, el peso de los recuerdos. Pero su postura era firme. ¿Te acuerdas de Samwitake? Dijo. ¿Te acuerdas del día en que esta mina se nos vino encima y nadie pensó que lo lograríamos? Hubo asentimientos. Los rostros se suavizaron. No nos abandonamos entonces, dijo. Eli, no abandones ahora. Se acercó a Max y se arrodilló junto al pastor. Si fuera uno de nosotros el que estuviera debajo de esa roca, todavía estarías cavando. El silencio que siguió no fue miedo. Fue una decisión. Regresaron al trabajo sin gritos. Solo propósito, un miembro de la tripulación divisó un hueco en un estrecho túnel lateral. Apenas a la anchura de los hombros, pero estable. Requeriría mucha maniobra, pero podría ser suficiente, y la ayudó a guiar la camilla preparada que habían traído. Arrastrándose hacia adelante sobre los codos, mientras los demás sostenían luces, el aire se volvió más denso. Más frío entonces, por fin, Eli llegó hasta Max. Te tengo, amigo, susurró, deslizó los brazos suavemente bajo el cuerpo de Max. El perro se tensó, gimió, pero no se resistió. Con cuidado. Lo subieron a la camilla, y comenzó el largo y lento arrastre de regreso a la luz del día. Cuando llegaron a la superficie, el sol había comenzado a salir detrás de las colinas. Max no levantó la cabeza. Su pelaje estaba manchado de tierra y sangre, sus costillas apenas se movían con cada respiración. Pero sus ojos se abrieron, y lo primero que encontraron fue a Eli. Ya está todo bien, susurró Eli, agachándose a su lado. Lo logramos. Max dejó escapar un débil gemido y metió la cabeza bajo la mano de Eli. Eli no habló. Se sentó en la grava, acunando la cabeza de Max contra su pecho. Sus dedos curtidos acariciando las orejas del perro, mientras lágrimas silenciosas abrían camino a través del polvo en su rostro. A su alrededor, los demás hombres observaban con silencioso respeto. Nadie se atrevía a interrumpir. Max se movió una vez, dejando escapar un suspiro lento, seguro y arraigado. Por primera vez en mucho tiempo. Eli no se sentía un hombre agobiado por el dolor. Se sintió completo. Los equipos de noticias locales llegaron antes de que se calmara el polvo. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaron su nombre, señor Davis. ¿Es cierto que pasó la noche en la mina? ¿Que se siente al ser un héroe? Eli no respondió. Pasó junto a ellos, cargando a Max en brazos como un padre a su hijo. Lo depositó con cuidado en la parte trasera de su camioneta. Lo envolvió en una manta cálida y se sentó a su lado. La respiración de Max era lenta pero constante. Su pata se movió una vez y Eli sonrió. No soy ningún héroe, murmuró, solo un hombre que le debía a alguien una segunda oportunidad. La camioneta entró en el camino de grava justo después del amanecer. Eli salió lentamente, acunando a Max en sus brazos. El perro estaba envuelto en una manta de lana, con los ojos entrecerrados y la respiración regular pero débil. La puerta se abrió con un crujido y por primera vez en años no hubo eco. Dentro, Eli recostó a Max con cuidado sobre una colcha doblada cerca de la chimenea. El fuego de la noche anterior se había apagado. Pero la habitación aún conservaba una especie de calidez distinta al calor, una calidez más silenciosa, una calidez que provenía de la presencia. La casa no se había sentido viva en mucho tiempo, pero con Max acurrucado allí, herido pero en casa. Algo había cambiado, no era ruidoso, pero no estaba vacío. Los días que siguieron fueron lentos y pausados. Las visitas al veterinario se convirtieron en un ritual y Eli conducía con Max a su lado, con la ventanilla entreabierta lo justo para que el hocico del perro se mojara con el viento. El veterinario dijo que la pata sanaría con tiempo y paciencia. Eli dijo que tenían ambas cosas. Los paseos cortos reemplazaban los largos silencios. Eli paseaba por el patio con Max cojeando a su lado, con la correa suelta en una mano y el café en la otra. Algunos días, Max se detenía en seco y se sentaba en medio del sendero. Eli nunca lo apuraba. Iremos cuando estés listo, decía.
Y Max siempre se levantaba de nuevo. Las noches ahora eran diferentes, y Eli se encontró hablando en voz alta nuevamente, no para llenar el espacio, sino para alguien que estaba escuchando. Max se quedaba tumbado, junto a la chimenea, con los ojos parpadeando al son de las llamas y las orejas moviéndose al oír la voz de Eli. Pensé que ya no quería hablar con nadie más que conmigo mismo, dijo Eli una noche, riendo suavemente. Resulta que eres mejor compañía que la mayoría de la gente que conozco. Max no respondió. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre ellos ya no era solitario. Se había corrido la voz del rescate. Un viejo minero permaneció 12 horas en un pozo que se derrumbaba por un perro que ni siquiera conocía. La gente tenía curiosidad. Los vecinos empezaron a pasar. Algunos trajeron golosinas para Max, otros guisos, café o simplemente alguien que los escuchara. Aquí Eli, antes la sombra silenciosa de la calle, empezó a abrir la puerta sin miedo. Incluso dejó encendida la luz del porche después del atardecer. Una vecina, una viuda llamada Lorna, se quedó un día más de lo habitual. No pensé que te volvería a ver sonriendo, dijo ella con dulzura. Yo tampoco lo pensé, respondió Eli. Mirando a Max, ocurrió un martes por la mañana. El cielo estaba nublado y el suelo húmedo por una lluvia ligera. Eli estaba tomando café en su silla cuando Max entró cojeando en la habitación, meneando la cola suavemente. En la boca llevaba algo pequeño, metálico y extrañamente familiar. Eli entrecerró los ojos. La armónica. Max lo dejó caer en su regazo y luego se sentó, expectante. Eli se quedó mirando un buen rato y luego rió, ronca, rota, pero completa. Una risa de verdad, de esas que no había sentido desde el funeral de Marta. ¿Te acuerdas de eso?, dijo, cogiendo el instrumento. De acuerdo. Tocó unas notas suaves. Max escuchó, golpeando la cola contra el suelo. Esta vez la melodía no hizo daño. El sendero de la mina no había cambiado, seguía agrietado y empinado, aún rodeado de fantasmas del pasado. Pero cuando Eli y Max lo recorrían ahora, se sentía menos como un duelo y más como un recuerdo. Tomaron el sendero lentamente, el paso de Max todavía desigual. Los pasos de Eli cuidadosos pero seguros. A veces se detenían donde había comenzado el rescate, ambos mirando hacia la boca de la mina. Otras veces, seguían adelante, pasando la puerta oxidada. Pasando el silencio, Eli ya no temía lo que contenía la mina, porque sabía lo que había sacado de ello. Semanas después, Eli estaba en el refugio de animales local, con Max descansando a su lado, ahora más fuerte, más alerta. Contó su historia, sobre la mina, sobre la espera, sobre la supervivencia. Su voz se quebró cuando mencionó la mirada en los ojos de Max, ese primer día. Y como reflejaba algo que no sabía que aún llevaba dentro, la gente escuchó. Algunos lloraron. Algunos llenaron formularios de adopción. En ese mismo momento, Eli no les dijo qué sentir. Simplemente les contó la verdad. A veces, lo único que alguien necesita es ser visto y esperado. Su vínculo iba más allá del rescate, más allá de la supervivencia. Eli ya no se sentía un hombre al final de algo. Max lo había empujado hacia adelante, pata a pata, aliento a aliento. En la constante compañía de Max, Eli no solo encontró sanación, sino también dirección, una razón para despertar. Una razón para abrir la puerta, una razón para volver a creer. No eran solo un hombre y un perro. Eran una prueba de que las cosas rotas no permanecen rotas para siempre. Eli estaba de pie frente a la biblioteca de la escuela, con una franela gastada metida en sus jeans, sus dedos acariciando suavemente la parte superior de la cabeza de Max mientras el pastor se sentaba lealmente a su lado. Un grupo de niños estaban sentados con las piernas cruzadas, con los ojos abiertos y con sus cuadernos intactos. Esperó, dijo Eli con voz suave pero segura, ahí abajo, en la oscuridad. Herido, solo. No ladró pidiendo ayuda, simplemente esperó. Max levantó ligeramente la cabeza, como si recordara, nos gusta pensar que los rescatamos. Continuó Eli, pero a veces, ellos nos rescatan a nosotros de inmediato. Los niños se inclinaron más cerca. No todos los héroes andan sobre dos piernas, dijo con una sonrisa amable. Algunos simplemente esperan a que alguien venga a buscarlos. Eli se arrodilló a la altura de los ojos de un chico que se había quedado después de la charla. Tenía los ojos enrojecidos pero mostraba curiosidad. ¿Estaba asustado?, preguntó el niño en un susurro apenas superior. Eli asintió. Lo era, pero seguía confiando. Cada vez que le llevaba agua, cada vez que le hablaba, me escuchaba. No salía corriendo. Esa clase de confianza. Eli hizo una pausa, con un nudo en la garganta. Ese tipo de amor no siempre habla alto, pero está ahí, cada vez que aparecen, cada vez que se quedan. Max le dio un golpecito con la nariz en la mano al niño y el niño sonrió, silenciosamente pero real, más tarde esa semana.
El sendero de la mina se reabrió con un nuevo nombre, el Camino de Max. Un cartel de madera marcaba la entrada, tallado a mano con letras cuidadosas y dos pares de huellas, una de bota y otra de pata grabadas debajo. Los lugareños recorrieron el sendero, no para lamentar, sino para recordar. Los niños corrían delante, riendo. Los adultos caminaban más despacio, más pensativos. Algunos dejaron golosinas para perros cerca del cartel. Otros simplemente se quedaron en silencio, con los ojos empañados. Pero cada paso reflejaba la misma verdad. El camino ya no se trataba de colapso ni de dolor, sino de supervivencia, del poder de perseverar. Las tardes se han asentado suavemente. Ahora la silla de Eli crujió al mecerse lenta y firmemente en el porche. Max descansaba a su lado, con la cabeza apoyada en la bota de Eli y la respiración profunda y regular. Ya no había miedo, ya no había escondite, solo el ritmo tranquilo de dos corazones curados, uno por el otro. Eli miró las colinas, el sol poniéndose, y susurró sin mirar hacia abajo: «Tú también me salvaste, muchacho». Max no se movió. No hacía falta. La paz ya estaba entre ellos, acurrucada en el pelaje, acurrucada en el silencio y descansando exactamente donde pertenecía.